Bueno, mis hermanos, vamos a continuar, ya esperando esta sea la última lección en torno al tema de los dones espirituales milagrosos y la doctrina de la Escritura específicamente. Y quisiera comenzar con una pregunta. Y quiero darles un momento para que tengan ahí en sus hojas. Si no tienen un lápiz, este es un excelente momento para conseguir uno. Si no me equivoco, ahí atrás debería haber una caja con lápices, si no me equivoco. Y para que puedan contestar la siguiente pregunta. Y esta es la pregunta que espero que podamos contestar hoy para comenzar. Dice, escribe en tus propias palabras ¿qué es un milagro? Escribe en tus propias palabras ¿qué es un milagro? Y obviamente llevamos 2 semanas discutiendo esto y vamos a ver con qué se han quedado en sus propias palabras de lo que es un milagro. Escribe en tus propias palabras qué es un milagro. Vamos a darles un minutito ahí para que podamos comenzar con esto, porque esto va a ser el ancla para poder conectar con este siguiente tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Escribe en tus propias palabras qué es un milagro. Esa es la pregunta para comenzar. Y vamos revisando algunas de las definiciones que cada uno de ustedes pudo entender de lo que han sido estas 2 lecciones que estuvimos dando las 2 semanas pasadas. Y voy a partir preguntando, ¿quién quisiera compartir su definición de lo que es un milagro? ¿Juana? Que es un acontecimiento extraordinario. Perfecto. Primera característica excelente que vimos en unas semanas pasadas. Es un evento extraordinario, ¿no? Hay algo que no hay dudas de que es un evento que escapa de lo normal. Perfecto. ¿Omar? Un suceso sobrenatural. Un suceso sobrenatural. Perfecto. ¿Olguita? Sí, es algo sobrenatural que se puede verificar en el momento. Ok, es verificable. Excelente. ¿Qué más? Igual es un suceso sobrenatural que solo viene de Dios. Dios es el autor de ese evento. Excelente. ¿Qué más tienen? ¿Quién tiene algo extra o adicional? Mónica. Recuerdo que decías como de la interrupción del curso natural, Uh-huh. en este caso de las cosas del cuerpo, de una interrupción de Dios. Perfecto, excelente. Ahí tenemos quizás una definición de lo que es. Ahora les pregunto, para poder conectar con lo que viene, ¿cuál es el propósito de esos milagros? Espera, le doy la palabra a Libardo y ahí pasamos a la siguiente. Es lo que espera toda persona que necesita de algo que es inesperado. Ok, perfecto. Persona, porque nosotros, aunque estamos cristianos, también pedimos al Señor Uh-huh. donde vienen los milagros, pero a veces muchos que no conocen del Señor piden también milagros. Exacto, piden señales hacia alguien que pueda hacerlo. Excelente. Ahora les pregunto, para conectar un poco lo que hemos visto en las 2 lecciones pasadas, ¿cuál es el propósito de los milagros que veíamos las 2 últimas clases? ¿Para qué Dios dio milagros? Vimos, Danay. Bueno, yo lo puse como es un acto extraordinario que sobrepasa lo ordinario natural para exaltar o enaltecer la gloria de Dios. Perfecto. Busca enaltecer la gloria de Dios. Dios, muy bueno lo que dice Danay, para que Dios se dé a conocer a sí mismo, ¿no? ¿Y qué más da a conocer Dios aparte de sí mismo a través de los milagros? Su gloria, pero ¿qué aspecto específico de su gloria? Su poder, ¿qué más?
su autoridad Y su amor también. y su amor, ¿ok? Y eso es importante entender que cuando Dios dio milagros en la Escritura era para autentificar su plan de salvación por medio de mensajeros autorizados que revelen su plan de salvación. Y el día de hoy queremos profundizar en una de las áreas de el mensaje autorizado que Dios dio por medio de profetas. Y esto es importante para entender correctamente. Yo les decía hace algunas semanas que en muchos movimientos el gran problema en torno al tema de los dones milagrosos es que no tenemos una comprensión correcta de lo que es un milagro. Entonces llamamos milagro a cualquier cosa que no se ajusta al patrón bíblico de lo que denominaríamos como un milagro, ¿no? Ahora, con el tema de la profecía ocurre un tema similar. Si queremos entender el don de profecía del primer siglo, necesitamos estudiar qué es lo que la Biblia dice de la profecía, ¿no? La Biblia, mis hermanos, siempre es un libro que se estudia en sus propios términos. ¿Me siguen, no? La Biblia es un libro que se estudia en sus propias palabras. En palabras simples pudiéramos decir, la Biblia se interpreta con la Biblia. Es decir, si yo quiero tener claridad de lo que es un milagro en la Escritura, necesito mirar todos los pasajes que hay en la Escritura con respecto a los milagros y tratar de sacar una conclusión global de lo que quiere decir. ¿Me siguen, no? Entonces, si yo quiero entender bien qué es un profeta, necesito mirar toda la Biblia, no solo un pasaje, toda la Escritura, para entender qué es un profeta y qué es una profecía. ¿Por qué creen que hacer eso es importante? Y no crean que me dio sed. Porque muchos engañados se han levantado. Uno, porque hay falsos profetas y la Escritura nos advierte de eso. Excelente, ¿qué más? Y cada profeta verdadero es aquel que la profecía se cumple por mandato de Dios. Perfecto. Excelente. Siguiendo el patrón de Deuteronomio, ¿no? Si alguien no cumple, si las palabras de ese profeta no se cumplen, apedréelo. Así, sencillo. Ok, perfecto. ¿Olguita? Señal de la veracidad de la Biblia y de quienes lo anunciaban de Dios. Perfecto. Y es importante, Peter. Creo que muchas veces llegamos a la escritura con un entendimiento propio Exacto. de qué es la profecía y luego asumimos que cuando habla la profecía es la definición que nosotros estamos pensando. Exacto. Lo que dice Peter es tan importante, mis hermanos. Y espero, puedes repetirlo de nuevo y préstenle máxima atención, porque lo que está diciendo es muy importante. Repítelo, por favor. No, es que nosotros llegamos a la escritura con definiciones propias de muchas cosas. Exacto. Pero en este área como de la profecía y los milagros. Entonces, y luego asumimos, cuando dice profecía, es la definición que nosotros pensamos y no necesariamente hemos estudiado lo que dice la escritura de qué es. Exacto. Entonces, lo que dice Peter es muy importante, mis hermanos, porque yo no deseo traer mis propias definiciones basadas en mi experiencia, basadas en mi corazón, basadas en mis preferencias. Yo deseo que mis conclusiones de lo que enseña la Escritura se deriven de la Escritura misma. Y eso es importante. Y no de mí, porque yo no soy la autoridad. Y que vamos a partir entonces con el tema de la definición. Y fíjense aquí, sigan sus hojas conmigo. Dice en la Biblia, la profecía es la revelación inspirada e infalible de Dios, comunicada por el Espíritu Santo a un mensajero humano a fin de declarar con autoridad divina su voluntad y su plan de salvación. Y miren por favor, miren con cuidado, esta definición tiene múltiples elementos, ¿no? Hay múltiples elementos en esta definición.
Revisen la definición un segundo. Díganme qué elementos son importantes de esta definición. Miren sus hojas, por favor. Y díganme qué elementos de esta definición son importantes para entender la profecía bíblicamente. Miren sus hojas. O la pantalla que está aquí también. ¿Qué partes ven aquí que son importantes para definir la profecía? Es la revelación inspirada de Dios. Perfecto. Es la revelación inspirada de Dios que no viene de parte de los hombres. Es algo que viene de parte de Dios. Excelente, Juana. ¿Qué más vemos en esta definición? Está comunicada, inspirada por las palabras que el mismo Espíritu Santo ha dado. Ahora pregunta, ¿dónde están registradas las palabras del Espíritu Santo? ¿Dónde están las palabras del Espíritu Santo registradas? En la Escritura. ¿Por qué? ¿Cómo sé eso? Porque 2 de Timoteo 3:15 dice, toda Escritura es inspirada por Dios. Por eso digo que son el mensaje inspirado del Espíritu Santo. ¿Qué más? Sigamos con los elementos. ¿Qué otro elemento hay ahí? Es infalible. Excelente, Omar. Significa que hablar de parte de Dios no es sentir algo o experimentar algo, es cuando Dios comunica un mensaje infalible que se va a cumplir en todos los sentidos. Excelente. ¿Qué más? Hay un mensajero humano. ¿Se acuerdan? En la lección que daba Peter en torno a la inspiración, nos decía, la Biblia es un texto que tiene dos tipos de autores, ¿no? Dios es el autor que ha inspirado, pero ha usado autores humanos. Por lo tanto, hay un mensajero humano que comunicó esa profecía en la Escritura. ¿Qué más? Tiene autoridad divina. Excelente. ¿Por qué eso es importante? Porque la profecía no es un mensaje que yo traigo, es un mensaje que en última instancia ha quedado registrado aquí. Por lo tanto, tiene autoridad, ¿no? Tiene autoridad para coaccionar, para mover tu vida en algún sentido. Excelente. ¿Y autoridad para comunicar qué? Y es lo último. Su plan de salvación. Y aquí es importante, mis hermanos. ¿Por qué Dios ha dado profetas en el primer siglo? Porque Dios estaba comunicando su revelación de cómo iba a salvar al ser humano. No es un tipo de profecía actual donde yo tengo una impresión de algo, es un tipo de profecía que comunica el plan divino. Y si observan, por favor, 2 de Pedro 1:21, las palabras son un fiel reflejo de la definición. Y eso es lo que queremos, mis hermanos. Cada vez que espero enseñarles teología y enseñarles a entender la Biblia, quiero que mis palabras se deriven de la Biblia misma. Ese es el fin de estudiarla. Y observen, le voy a pedir a alguien que la lea. ¿Puedes leerla fuerte, Omar, en 2 de Pedro 1:21? Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Perfecto. Fíjense que los elementos que estamos viendo de lo que es la profecía están ahí. No es algo que viene de mi propio corazón, no viene de mi interpretación privada, de algo propio. Es algo que no viene de la voluntad humana, no es algo que se te ocurre en la mente y el corazón, es algo que hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, el tipo de profecía que vemos en la Escritura es una profecía que está atada a la inspiración de la Biblia. Está conectada porque hablaron de parte de Dios. Y miren, y el verbo que está aquí en pasado no es una casualidad. No es casualidad que el texto diga hablaron de parte de Dios. Está hablando de un evento que sucedió en el pasado, no un evento presente.
Y eso es importante. Hablaron de parte de Dios. Y de nuevo, volviendo a 2 de Timoteo 3:15, tenemos... Perdón que me interrumpa, pero si el Señor habla actualmente o no habla actualmente. Y vamos a llegar, Moisés, te voy a pedir que llegues hasta el final de la clase. Voy a cubrir todo el material y después podemos resolver las dudas al final si te parece bien, porque el tiempo es muy limitado. ¿Ok? Entonces, yo les explicaba en la primera clase que tuvimos en torno al tema de la escritura, que hay 3 tipos de revelación. ¿Se acuerdan? Esta fue la clase 1. Quizás algunos ya no se acuerden mucho, pero hay 3 tipos de revelación, o 3 maneras en que Dios se da a conocer. Una era una revelación general, que era a través de la naturaleza y la conciencia. ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 1. Hay una revelación aplicada, que es cómo la Biblia termina siendo aplicada por el Espíritu Santo para ser creída, y el mismo Espíritu Santo nos guía para vivir vidas santas. Pero la profecía entra dentro de la categoría de revelación especial. Y esos son eventos particulares, que es Dios dando a conocer su plan de salvación para el ser humano. Y eso es una profecía. Ahora, si uno se fija, y quiero que miremos esto a la luz de los 2 testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, y obviamente algunas categorías sistemáticas para entender esto. Y vamos a leer un poquito lo que dice aquí en el Antiguo Testamento. Vuelvan a sus hojas. Para volver a las categorías del Antiguo Testamento. Dice, en el Antiguo Testamento, el profeta era un portavoz de Dios que hablaba palabra divina sin error, pues recibía revelación por sueños, visiones o apariciones. ¿Se acuerdan? Todos los que han leído alguna vez en el Antiguo Testamento saben que Dios ocupó portavoces para dar a conocer su mensaje. Miren por favor cómo lo expresa en Números 12:6, en el contexto del Pentateuco. Él dijo, oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profetas, yo el Señor me manifestaré a él en visión y hablaré con él en sueños. O sea, en el Antiguo Testamento vemos que Dios se comunicó a ciertos hombres de una manera especial. Ahora, como era Dios quien estaba hablando, la prueba de que un profeta venía de parte de Dios es que era infalible. Por eso, en Deuteronomio capítulo 18, se dice explícitamente que si alguien osa hablar y decir, así dice el Señor, y sus palabras no se cumplen, él es un falso profeta. Por tanto, esa persona en Deuteronomio 18 debía ser apedreada, debía morir porque estaba osando hablar con autoridad divina cuando no la tenía. ¿Me siguen, no? Cuando no la tenía. Y uno mira, por ejemplo, también Jeremías 28:9. Dice, si un profeta profetiza paz, cuando la palabra del profeta se cumpla, ese profeta será conocido como que el que el Señor en verdad ha enviado. Entonces, fíjense que hay una categoría importante aquí. Hay profetas verdaderos y hay falsos profetas en el Antiguo Testamento. Los verdaderos profetas son aquellos que hablaban con autoridad divina y su palabra se cumplía, especialmente. Y ahora, ¿por qué entender este contexto es importante? Porque cuando yo estoy tratando de comprender la profecía en el Nuevo Testamento, tengo que entender que los autores bíblicos están construyendo toda su base de este testamento. Cuando los apóstoles empiezan a hablar y a escribir sus cartas, la palabra inspirada que tenían era el Antiguo Testamento. Por tanto, podemos tener certeza de que ellos están descansando en exactamente esta misma definición y no otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el Nuevo Testamento este oficio de profeta continuó y nuevamente el fin era dar a conocer la revelación de Cristo y el nuevo pacto. Por tanto,
los profetas del Nuevo Testamento hablaron con la misma autoridad que el Antiguo Testamento. Entonces, cada vez que vemos un profeta en el Nuevo Testamento, piensen en Ágabo, en el libro de los Hechos, piensen las hijas que se describen en el libro de los Hechos también. Son personas que traen profecía de parte de Dios que la mayoría pudo haber quedado registrado en el canon de la Escritura. ¿Por qué? Porque es un mensaje, nos decía Pedro, que fue hablado de parte de Dios e inspirado por el Espíritu Santo. Con esto quiero decir, fíjense por ejemplo cómo lo expresa el capítulo de Hechos, capítulo 21, versículo 10 y 11. Dice, y deteniéndose allí varios días, descendió de Judea un cierto profeta llamado Ágabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así te atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Ahora fíjense algunos detalles importantes de este pasaje. Fíjense que primeramente Ágabo está comportándose idénticamente que los profetas del Antiguo Testamento. Dos cosas me llevan a entender eso con plena claridad. Primero, él está representando su mensaje. Y se acuerdan del libro de Ezequiel, ¿no? Donde el profeta hace ciertas representaciones, ¿no? Dios lo manda, haz esto. Y lo manda a hacer cosas específicas, como pon esto en el fuego, ata esto para que Israel sepa lo que le va a pasar. Entonces Ágabo está haciendo exactamente lo mismo. Eso es lo primero. Lo segundo que vemos aquí es que él repite exactamente la misma fórmula que tenemos de los profetas en el Antiguo Testamento. Así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo. Por tanto, los tipos de profetas del Nuevo Testamento son idénticos a los profetas del Nuevo. Entonces, si los profetas del Antiguo Testamento sirvieron para establecer la ley y todos los libros inspirados del Antiguo Testamento, los profetas del Nuevo Testamento sirvieron para establecer la Escritura. ¿Me siguen, no? Sirvieron para exactamente el mismo propósito. Y miren, por ejemplo, como este pasaje que vamos a estar predicando la semana siguiente, Efesios 3:5. Dice, en vista de lo cual leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, fíjense, ¿por qué es importante que Dios trajera profetas en el primer siglo? Porque Él tenía que dar a conocer los misterios de Cristo de una manera que el Antiguo Testamento no lo dio a conocer. ¿Me siguen, no? Por eso fíjense el detalle de esta palabra. Esta palabra no está puesta en azar. Dice, ¿cómo ahora? ¿Qué quiere decir eso? Que ahora, en la época que Pablo está escribiendo, primer siglo, Dios trajo profetas para dar a conocer los misterios de Cristo de una manera única. Y esto era muy importante. Y ya vamos a ver por qué. Ahora, fíjense, siguiente punto en sus hojas. ¿Para qué era este mensaje? ¿Cuál era el propósito de esta profecía que encontramos en el Antiguo Testamento? Primero, el fin de toda profecía, Antiguo y Nuevo Testamento, tiene un fin bastante singular. Y es que anunciar a Cristo como el cumplimiento del plan de salvación prometido. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque en el Antiguo Testamento las profecías y los profetas, en última instancia, estaban apuntando al mensaje de Cristo. Ese era el fin.
Cuando uno mira, por ejemplo, la primera profecía que se hace en la Escritura, que la da Dios mismo, que es una promesa futura, en Génesis 3:15, donde hay una simiente de la mujer que va a destruir la simiente de Satanás. Es el primer anuncio futuro que se hace en términos proféticos. El fin es dar a conocer la gloria de Cristo. Y se conecta un poco con lo que decía Danai, que es el fin de los milagros también, que la gloria de Dios se revele en la persona de Cristo. Y miren, por ejemplo, Lucas 24, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Ahora, yo sé que el chiste ya está repetido, pero hay un doble todo aquí. Y este todo anuncia que todos los profetas, todos, mis hermanos, todos los profetas explicaron lo referente a Cristo en todas las Escrituras. No algunos profetas, no la mitad de los profetas, no algunos profetas sí y otros profetas no, es todo profeta en el Antiguo y Nuevo Testamento tenía el fin de anunciar lo referente a Cristo. Por tanto, yo no puedo separar la profecía de su rol como revelación de Cristo. Por eso asumimos que esa profecía pertenece al primer siglo como aquellos que han dado testimonio de Cristo en la Escritura. Y fíjense cómo se conecta esto con el Nuevo Testamento. Juan, ¿pudieras leer el punto 2 bien fuerte, por favor? Y voy a molestar a alguien si me puede traer otra de las agüitas. Se lo agradecería en el alma. En el Nuevo Testamento, los apóstoles y profetas revelan plenamente el mensaje de salvación en Cristo y explican el significado de su obra. Todo aquel que altere, contraiga o niegue esta revelación acerca de Cristo se identifica como falso profeta. Perfecto. Entonces, fíjense, muchas gracias, Libardo. Gracias, hermano. Fíjense lo que estoy tratando de que veamos en la Escritura. Apóstoles y profetas nos dan a conocer el mensaje de Cristo. Eso es lo que estoy diciendo. Y buscan explicar su obra. Por tanto, cualquier persona que contradiga lo que la Escritura dice de Cristo, automáticamente se convierte en un falso profeta. Entonces, ustedes pueden tener certeza que si alguna secta declara tener profetas y esa secta declara algo contrario a Cristo o de lo que se sabe de Cristo, que es Dios encarnado, Dios hecho hombre, Dios que vino a dar su plan de salvación por fe, pueden tener completa certeza de que son profetas que no están hablando de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la profecía del Espíritu Santo no puede contradecir la otra profecía del Espíritu Santo, porque Dios no se puede contradecir a sí mismo. ¿No? No puede. Porque es el Espíritu Santo quien está dando palabra. No es una fuerza, no, es Dios. La tercera persona de la Trinidad dando a conocer su mensaje. Por tanto, si viene alguien y se autoproclama profeta y profetiza algo contrario a la Escritura, es un falso profeta. No hay una tercera categoría, es un falso maestro. Porque eso es lo que entendemos que se deriva de la Escritura. Y miren por favor, que es lo mismo que está expresando Pedro en Hechos capítulo 2. Dice Hechos capítulo 2, el discurso de Pedro en Pentecostés. Dice, hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pues siendo profeta David, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de su descendencia en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Entonces fíjense cómo Pedro está leyendo el Antiguo Testamento y asume que los profetas del Antiguo Testamento apuntaban hacia Cristo y ellos,
como apóstoles de Cristo apuntaban también hacia Cristo. Si quieren dibujarlo de alguna manera para verlo en su cabeza con una imagen, pudiéramos decir que en el comienzo de la historia, los hombres, profetas, escogidos de Dios, empezaron a mirar hacia la futura cruz del Mesías. Obviamente ellos no veían todo, no tenían toda la información, no tenían todos los detalles y la profecía fue creciendo gradualmente. Abraham sabía menos que David. David sabía menos que Salomón, porque la profecía va aumentando gradualmente. Entonces ellos están mirando hacia el futuro. Ahora lo que Pablo nos está diciendo y Pedro nos está diciendo aquí es que en el Nuevo Testamento los profetas, igual que en el Antiguo Testamento, ahora están mirando hacia la cruz, pero como un evento pasado. ¿Se dan cuenta? Ellos están tratando de explicar qué es lo que pasó en el Calvario. Ellos están tratando de explicar qué es lo que sucedió cuando el Hijo encarnado se vistió de humanidad y vino a la tierra. Entonces, el fin de la profecía es absolutamente cristocéntrica. ¿Me siguen, no? Todos los profetas apuntan hacia Cristo. Y eso es muy importante para poder definir bien qué es profecía. ¿Por qué? Porque, y le voy a pedir a Peter si puede leer el tercero. La revelación divina alcanza su punto culminante en la persona y obra del Hijo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por tanto, no existe sabiduría espiritual fuera de la revelación bíblica de Cristo. Esa revelación completa ha sido preservada en las Sagradas Escrituras y constituye la palabra final y suficiente de Dios. Perfecto. Entonces miren, dice Hebreos 1:1 capítulo 2 en relación a esta definición. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Y es importante esta palabra, los últimos días, diciendo que la revelación final de Dios se encuentra en la persona de Cristo. Y la autoridad para hablar de la persona de Cristo se encuentra en la Biblia, ¿no? Porque eso es lo que el texto nos está diciendo, que si antes se hablaron de muchas maneras, hoy lo que tenemos es lo que se ha dicho del Hijo. Ahora pregunta, ¿quién nos da testimonio del Hijo? La palabra, los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento. Y esto es importante porque Hebreos 12:25 nos dice, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Porque si aquellos que no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Es decir, la palabra de Cristo, hablada, inspirada por los apóstoles y profetas, es la norma por la cual todo ser humano va a ser juzgado en última instancia. Ese es el primero. La segunda parte importante en torno a el rol, propósito de los profetas en el Nuevo Testamento es el siguiente. Los profetas del Nuevo Testamento también no solo apuntaron hacia Cristo como el centro, también nos dieron detalles de su obra. Y aquí puse, ellos revelan la naturaleza del nuevo pacto, la inclusión de los gentiles y la abolición de las barreras de la ley. Y mis hermanos, cuando yo le digo a un judío del primer siglo que no va a haber templo, que los judíos, que los gentiles pueden entrar, que la ley ha sido cumplida en Cristo, que pueden comer jamón, tocino y toda esa clase de cosas, es única y exclusivamente porque Dios trajo nueva profecía, nueva revelación de su parte. Y yo les decía en la primera clase,
¿cómo los judíos podrían saber que ese era un mensaje de parte de Dios? ¿Qué hacían los apóstoles y profetas? ¿Se acuerdan? Milagros, señales. De modo que Jesús mismo dice, mira, si no creen por mis palabras, crean por mis señales. Porque Dios está autentificando que ellos están hablando de su parte. Ahora, eso es en cuanto a lo siguiente. Y pueden mirar, quiero alcanzar a cubrir toda la lección, el don de lenguas en Hechos 2, 10, 19, simboliza ese propósito, la inclusión de todas las naciones. ¿Por qué? Porque en algún sentido se revierte lo que pasó en la Torre de Babel, donde los lenguajes los dividen. Ahora en Cristo pueden todos proclamar la gloria de Dios en un solo lenguaje. Y eso es un milagro, lógicamente. Y vamos a ver hoy día también en la predicación, judíos y gentiles están unidos en Cristo como el nuevo templo. Y lo dejo esto para la predicación misma. Y el tercer y último elemento de lo que estamos diciendo, ¿para qué habían profetas? Bueno, los profetas fueron dejados como el fundamento escrito, autoritativo para su pueblo. O sea, los profetas no profetizaban solo palabras al azar o en diferentes momentos. Los profetas estaban guardando elementos que quedaron registrados en la Escritura. Y por eso vemos el caso de Ágabo. Ágabo es un profeta, Hechos capítulo 21, y su profecía está registrada en el canon de la Escritura. Y ese es el fin de la profecía, que sirva como un mensaje inspirado. Y si se fijan, en múltiples ocasiones en el Antiguo Testamento, Dios le dice a los profetas, escribe estas palabras en un libro. Eso se repite, si han leído el Antiguo Testamento eso aparece en más de una ocasión. Bueno, en el Nuevo Testamento eso también se repite. Pablo le dice, después que termina de escribir sus cartas, una vez que hayan terminado de leer esta carta, pásensela a otros. ¿Por qué? Porque es el mensaje inspirado de parte de Dios para su pueblo. Y eso es importante en ese sentido. Y una vez que Dios comunicó su palabra infalible y la confirmó con señales, y esta revelación se completó, se terminó con la última carta del Nuevo Testamento que la escribió Juan en Patmos, lo más lógico es pensar que los dones proféticos cesaron. Es decir, no hay profetas hoy en el sentido del Nuevo y Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque volvamos a la definición. Los profetas traían palabra inspirada, infalible, inspirada por el Espíritu Santo, para declarar su voluntad y su plan de salvación. Hoy, mis hermanos, no hay nadie, y lo digo siguiendo esta definición, no hay nadie que hable inspirado por el Espíritu Santo. Y eso es importante, porque eso nos diferencia como quien tiene la autoridad. Es importante, porque hay en otras iglesias, otros movimientos, muchas personas que profetizan. Y no estoy hablando de quizás algún grupo de creyentes más saludable, estoy hablando quizás de iglesias que cometen más excesos, donde profetizan mentiras, profetizan riquezas, profetizan sanidad, profetizan la fecha de la segunda venida. Y si hay algo interesante de la historia de los chascarros de los falsos profetas, chascarros decimos en mi país como de las, no sé quién me puede interpretar, pero como las bromas de los falsos maestros y falsos profetas, que cada secta, mis hermanos, cada secta ha tratado de profetizar el fin del mundo. Cada secta. Testigos de Jehová, mormones, adventistas, ponen fecha. Y lo bueno es que hay registros escritos. Ponen fecha
Dicen, en esta fecha vuelve Cristo. ¿Y saben qué pasa? Nada. Ahora, ¿qué pasa si yo aplico lo que la Escritura me dice? ¿Qué son esos profetas entonces? Falsos. No lo apedrees, sí, porque te va a meter en problemas, pero son anatema. Son malditos de Dios, porque están profetizando mentira, ¿no? Yo no le puedo venir a alguien y decir y profetizar y decirle, hey, tú te vas a hacer rico este año. Eso es una herejía. Eso es una herejía. Es una palabra, mis hermanos, que no viene del Espíritu Santo. Eso no viene del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no les va a dar una palabra que contradiga al Espíritu Santo. Y cuando Jesús nos quiso dar una promesa, recíbanla. En este mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es una promesa. Jesús no nos prometió riquezas, no nos prometió salud física, no nos prometió una senda amplia donde caminar. No, Jesús nos prometió, como el Dios hecho hombre, que Él iba a caminar con nosotros en la aflicción. Él nos prometió que Él y su presencia nos iba a acompañar en momentos de sufrimiento. Amén. Y eso es algo que tiene que traernos, lógicamente, esperanza. Entonces pongo aquí, en consecuencia, la iglesia de Cristo ya no se edifica sobre revelaciones continuas, sino sobre el fundamento doctrinal y revelacional que Dios estableció definitivamente en Cristo y en su palabra inspirada. O sea, ¿cómo se edifica la iglesia hoy? ¿Cómo una iglesia puede crecer, mis hermanos? Si una iglesia quiere crecer, si una iglesia quiere ser sana, si una iglesia quiere ser espiritualmente próspera, lo que necesita hacer es abrir su Biblia y enseñarla. Enseñar cada palabra inspirada de Dios, porque aquí está la revelación suficiente de Dios. Dice 2 de Timoteo 3:15, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y de nuevo, ese toda buena obra no es metafórico. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nos ha sido dado en la Escritura. Y el único fin, mis hermanos, el único fin por el cual estamos tomando 3 clases para enseñar el tema de los dones milagrosos, es que ustedes sepan que no necesitan buscar nueva revelación. Ustedes pueden encontrar aquí todo lo que necesitan para su vida cristiana. Acá tienen consuelo para cuando sufran. Aquí tienen valor para cuando son perseguidos. Aquí tienen sabiduría para ser padres diligentes. Aquí tienen la revelación suficiente para llevar un matrimonio bíblico. Aquí están las instrucciones para que una iglesia se gobierne, para saber cómo ofrendar. Todo ha sido dado aquí. Y ese es el fin de enseñar esto en última instancia. Y quiero brevemente, y con estas 2 cosas voy a cerrar y luego voy a abrir un espacio para preguntas. ¿Qué peligros hay en creer que tenemos profetas en la actualidad? Y hay varios peligros, noté 5 por lo menos que se pueden derivar de la Escritura misma. Y pasen conmigo, por favor, a la última página. El primer peligro de creer que hay profetas hoy es el siguiente. Primero, me puedo someter indebidamente a personas que afirman hablar de parte de Dios. Y eso lo vemos en muchas iglesias. Personas que con la autoridad profética
engañan a la gente. Y la gente se termina sometiendo indebidamente a esos líderes, de una manera equivocada, de una manera incorrecta. Segundo, podemos confundir y desanimar al pueblo cuando las profecías no se cumplan. Yo sé que en estos movimientos de la prosperidad, donde está lleno de falsos profetas, hay verdaderos creyentes ahí. Hay personas verdaderas y genuinamente creyentes que están obviamente mal informados, mal nutridos espiritualmente, abusados espiritualmente en muchas maneras, pero hay creyentes verdaderos ahí. Y oremos que el Señor los saque de ahí y los lleve a una iglesia sana. Pero puedo confundir a personas verdaderamente creyentes cuando yo le profetizo, oye, tú te vas a sanar. Hace poco veía una historia de esto, de un cantante, que ustedes quizás que conocen más de música cristiana, un cantante que le dio cáncer y fue a una iglesia carismática y le profetizaron que se iba a sanar, que iba a haber nietos, que iba a haber a las generaciones de sus hijos, a sus siguientes generaciones. ¿Y alguien se acuerda cómo se llama? Julio Melgar. Julio Melgar, le profetizaron que se iba a sanar de su cáncer. ¿Saben qué pasó? Se murió. Se murió. Si él era un verdadero creyente, yo no lo sé, no lo conozco mucho. Si él era un verdadero creyente, eso trae desánimo. Eso trae desánimo. Porque lo que esa persona necesita escuchar en medio de un cáncer terminal no es una esperanza de sanación falsa. Lo que esa persona necesita escuchar es el consuelo de Cristo frente a la muerte. Ese es el verdadero consuelo. No que te digan que te vas a sanar. Y al hacerle eso, le estoy haciendo un daño. Le estoy haciendo algo nocivo para su alma. Y aparte, si volvemos a Deuteronomio 18, ¿qué tipo de profeta es entonces el que le profetizó? Falso. ¿Moni? Hermano, oriéntame a ver si aplica también. Yo he sido testigo de cómo hermanos queridos, cuando oran así como el Señor te va a sanar y yo sé que lo va a hacer y el Señor va a hacer esto. Como que oran quizás con una dirección hacia lo que ellos quieren y no esperando en la soberanía del Señor, que Él tiene el futuro de todos en sus manos. Así es. No están diciendo ser profetas, pero no sé cómo su oración está como pienso con un rumbo equivocado. Exacto. Y creo que es muy bueno y la mejor manera de saber cómo orar es miremos las oraciones del Nuevo Testamento. Mira cómo Santiago dice, si alguien está enfermo, llamen a los ancianos y que oren por él, a ver si el Señor tiene misericordia y lo sana. Ese es un modelo, ¿no? Para saber cómo orar por los enfermos. Y siempre, lo que dice Mónica es muy importante, tenemos que ser cuidadosos también de cómo oramos para otros. Porque no sabemos qué es lo que Dios va a hacer. Y quizás no estoy profetizando, pero quizás lo estoy medio haciendo un poquito, ¿no? Como un poco. Súper bueno, gracias Moni. Tercero, en las iglesias donde tienen profetas, son escenarios perfectos para introducir falsos profetas que distorsionan la verdad y la fe del Evangelio. Es un nido para que crezca la falsa doctrina. Cuarto, también puedo atar la conciencia de los creyentes a opiniones humanas sin fundamento bíblico. O sea, yo estoy hablando de parte de Dios y te estoy diciendo, haz algo que ni siquiera la Escritura ordena. O te estoy prohibiendo algo que la Escritura no prohíbe. Y eso está lleno. Mormones que no hagan esto, que no hagan esto, que no hagan esto, que no hagan esto, que no hagan esto. Y un montón de cosas que no están normadas en la Escritura. Y quinto, puedo promover un cristianismo emocional y místico desligado de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? En vez de buscar diligentemente en la Escritura, de buscar consejo en mis pastores, de escudriñar cada aspecto de la Escritura, me siento a esperar que Dios me hable.
Me siento a esperar que Dios me revele en una intuición lo que me quiere decir. Bueno, eso promueve un tipo de cristianismo que es emocional y místico. Y no es el cristianismo bíblico. ¿Por qué? Porque Pablo en Romanos capítulo 12 dice que lo que tenemos que hacer es renovar nuestro entendimiento a fin de que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y para renovar mi mente, lo que necesito es sumergir mi cabeza en biblina, como decía Spurgeon. Necesito que todo lo que hago en mi vida esté sometido a la autoridad de la palabra. Ahí vamos a ser creyentes perfectos y maduros. Y quiero cerrar con la pregunta ahora que hacía Moisés en un momento, hacia el principio. Es que la pregunta es, ¿cómo nos habla Dios hoy? Entonces, si no hay profetas, si yo no estoy esperando sueños, si yo no estoy esperando visiones, si yo no estoy esperando intuiciones, ¿cómo me habla Dios? Y vamos a leer aquí un poquito. Dice, Dios ya no se comunica mediante revelación nueva, sueños o impresiones privadas, sino por medio de su Espíritu, obrando a través de la palabra inspirada. Y aquí hay una correlación importante, mis hermanos, porque el autor de la Escritura, el Espíritu Santo, ha venido a morar dentro nuestro. ¿Me siguen, no? Por tanto, el mismo que inspiró las palabras que están registradas en este libro es aquel que reside en nosotros, mora. Lo creas, lo veas o no, el Espíritu Santo está en ti, si eres un creyente verdadero. Ahora, como el Espíritu Santo mora en nosotros, nos guía internamente, pero nunca lo hace apartado de la Escritura. El Espíritu nos confirma que somos hijos de Dios. Nos recuerda en nuestra mente las promesas de Cristo. El Espíritu nos convence de pecado y nos guía a arrepentimiento. Se contrista cada vez que pecamos y produce un fruto santo en nosotros. Y lo que quiero decir con esto es que el Espíritu Santo que iluminó la palabra, que inspiró la palabra, es aquel que ilumina nuestro entendimiento, nuestra voluntad para caminar en obediencia. Por tanto, la guía del Espíritu Santo nunca se separan de la autoridad de la Escritura. ¿Por qué? Porque el Espíritu aplica en nosotros la palabra que Él mismo inspiró. Y fíjense algunos pasajes. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu nos da testimonio. No sé cuántos de ustedes han experimentado eso. Momentos quizás donde tienen dudas de su salvación, pero el Espíritu Santo trae convicción en nuestro corazón. No, yo soy un hijo de Dios. Dios está conmigo verdaderamente. Pero no es lo mismo que una palabra inspirada de los profetas. Juan 14, 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y esta promesa que obviamente Jesús se la da a sus apóstoles, tiene una implicación para nosotros, que parte de lo que el Espíritu hace es enseñar y recordar lo que Dios ya nos ha dado en su palabra. Dice Juan 16, 8, cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Efesios 4:30, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 6:17, tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces fíjense,
el Espíritu en nosotros usa la palabra como una espada que entra para convencernos de pecado, entra para santificarnos, entra para guiarnos a veces, entra para a veces disciplinar y traer convicción. Entonces lo que quiero, y quiero quizás lo más importante que se lleven de esta lección, es que la obra del Espíritu nunca se divorcia de su palabra. ¿Por qué? Porque es su espada, es la herramienta que el Espíritu Santo utiliza para santificarnos. Entonces, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Y eso lo vamos a ver en una de las siguientes lecciones. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas que tengan? Vamos a ser breves para poder pasar al break. Sí, los profetas de hoy en día, supuestamente del Antiguo Testamento, cogen y es para advertir, como el Antiguo Testamento, Dios lo mandaba para advertir a un pueblo de lo que iba a pasar si no se arrepentían de esas condiciones. Claro, y eso entra perfecto dentro de la categoría del Antiguo Testamento. Y igualmente, fíjate este texto que veíamos acá. Igualmente ahora, como le digo, es como usted dijo ahora, los pastores y líderes están para guiar. Así, como yo me cercioro que usted me está guiando normalmente correctamente al camino. Tengo que ir a la palabra del Señor. Amén, así es. Entonces es lo mismo que pasa con los supuestos profetas que hay actualmente, la palabra del Señor. Claro, y lo que quiero que entiendan de hoy es que ese tipo de profetas que hablaron inspirados de parte de Dios ya no existen. Eso es lo que estoy tratando de enseñar. Que lo que estoy diciendo es que cualquier hermano puede traer sabiduría y decir, mira, en la Biblia dice esto, tengo una preocupación. Eso es legítimo. Ustedes dicen, mira, la Escritura dice que todo tiene que hacerse decentemente, con orden. Y estoy viendo que aquí hay un desastre. Todos hablan a la vez, nadie se escucha. Ustedes tienen la autoridad de la Escritura para venir a nosotros y decirnos, hermanos, estamos desobedeciendo la palabra. O explíqueme qué está pasando. Pero la autoridad no está en mí, la autoridad está en las palabras. Y eso es lo que deseamos finalmente para ustedes. Mis hermanos, con esto vamos a cerrar lo que es nuestra enseñanza de los dones. Yo sé que es un tema súper amplio, súper candente también, como muchas cosas que tienen en común. Y ojalá algún día podamos quizás profundizar un poquito más y mirar en más detalle algunos pasajes y todo por si quedaron dudas. Y la próxima semana vamos a tener un invitado especial. Va a venir el doctor Roberto Carrera, que es el director del programa hispano del seminario. Y él nos va a estar enseñando cómo sabemos que la Biblia está correctamente traducida. Y él es un experto en lenguajes. Él sabe hebreo, sabe griego, sabe latín, sabe arameo. Su área de estudio son los idiomas bíblicos. Es un experto, de verdad. Y él nos va a estar enseñando la próxima semana cómo podemos tener certeza que esta traducción es legítima o acorde al texto en griego, en hebreo, en arameo, que tenemos hoy en día. Así que les animo la próxima semana de que puedan estar aquí para estudiar ese tema que seguro va a ser bien interesante. Así que vamos a orar y cerramos este tiempo, mis hermanos. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Por lo bueno que has sido con nosotros al darnos tu palabra como una guía, como un registro, Señor, de tu voluntad para nuestras vidas. Bendice este tiempo y bendice el resto del culto en el nombre de Jesús. Amén.